La Parroquia de la Purísima Concepción de Texcoco les da la bienvenida. Con el fin de poder acercar a todos la buena nueva, dentro de este tiempo de Cuaresma que estamos por iniciar, se han preparado una serie de cápsulas pastorales que nos irán llevando de la mano con el fin de que vivamos con mayor espiritualidad este tiempo de conversión. Iniciemos. La Cuaresma es un tiempo de preparación intensiva para vivir la Pascua. Fundamentalmente, este tiempo litúrgico es un itinerario que lleva al cristiano a celebrar y vivir la Pascua del Señor. La Iglesia nos enseña que este tiempo se ordena a la preparación de la celebración de la Pascua. Efectivamente, la liturgia cuaresmal prepara para celebrar el misterio pascual, tanto a los catecúmenos, mediante las diversas etapas de la iniciación cristiana, como a los fieles, mediante el recuerdo del bautismo y la práctica de la penitencia. Una mirada a la historia de la liturgia nos ayudará a comprender mejor los aspectos que considera la Iglesia. Se trata de tres aspectos mediante los cuales se preparaba intensamente a los cristianos y a los aspirantes al bautismo, a fin de que éstos pudieran estar en la mejor disposición, ya sea para recibir el bautismo o para revisar la manera de haber vivido hasta ese momento según fuera el caso. Todo lo anterior era con vista a celebrar intensamente la Pascua del Señor. Estos aspectos son: 1. La institución catecumenal o prebautismal. 2. La disciplina penitencial. Y 3. La renovación perfectiva de la vida cristiana. La institución catecumenal o prebautismal era una preparación intensiva que se daba a los neófitos para que recibieran los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, en la vigilia pascual. La finalidad de esta catequesis consistía en verificar todo un proceso de transformación integral y profunda de la persona a la luz de la palabra de Dios. La pedagogía catecumenal centraba la atención en ir verificando la transformación del iniciado, en el que se daba el proceso de morir al hombre viejo y renacer al nuevo. Durante el tiempo cuaresmal tenía lugar la inscripción, la selección progresiva, mediante los 3 escrutinios, y el estudio de la doctrina cristiana entre los catecúmenos. Los escrutinios tenían la finalidad de purificar las almas y los corazones, protegerlos contra las tentaciones, rectificar la intención y mover la voluntad. Con tal fin, el sacerdote oraba sobre los catecúmenos. La disciplina penitencial se ejercía, naturalmente, entre los bautizados. Se trataba en la mayoría de los casos de una disciplina muy rigurosa, que se imponía a los que habían caído en el adulterio, en la idolatría, la herejía o hechicería. La convivencia escandalosa con el paganismo, la usura, el robo, la calumnia, el homicidio. Era la conocida trilogía: pecados de la carne, de la sangre, del altar. La finalidad de esta disciplina era recuperar a los descarriados mediante actos de purificación, los cuales se esperaba que los prepararan a la reconciliación con Dios y con la Iglesia. El miércoles de ceniza señalaba el inicio litúrgico de la penitencia pública, correspondiente a cada tipo de pecado: ayunos, abstinencias, limosnas, hábito penitencial. En este día se dividía a los pecadores en categorías. Primero, flentes. Aquellos que debían llorar sus pecados no podían entrar en la iglesia durante la celebración litúrgica y por tanto se quedaban en el atrio. 2. Audientes u oyentes. Eran los que podían entrar para escuchar la palabra de Dios y luego retirarse. Tercero, consistentes. Eran tolerados durante la celebración de la misa, pero no podían ofrecer ni del banquete eucarístico. Una vez cumplida su penitencia, los pecadores venían absueltos el Jueves Santo en una celebración especial. La renovación perfectiva de la vida cristiana era un proceso que llevaba al cristiano, a través del anuncio de la palabra de Dios, a renovarse mediante la vivencia de la consagración bautismal, morir con Cristo para resucitar con Él. Para esto se exigía mayor oración, mortificación y ejercicio de la caridad. El tiempo de la Cuaresma era, como se dice hoy, un tiempo fuerte de oración, penitencia y ayuno. Hemos dicho que la Cuaresma es un camino que conduce a la Pascua. ¿En qué consiste este recorrido que todo cristiano ha de hacer para celebrar en forma definitiva la Pascua eterna?
Las lecturas que la liturgia cuaresmal propone para este tiempo nos inducen a una respuesta cierta. En ellas el cristiano, primero, escucha nuevamente el llamado a la conversión. Segundo, es invitado a profundizar en la fe y esto a su vez nos lleva al tercer punto que es, lo conduce a vivir intensamente una purificación y una iluminación de su mente y su corazón. Ahora veamos a cada una de ellas. El llamado a la conversión llena el espacio de las primeras 2 semanas. Las lecturas bíblicas de estos días centran su atención en los acontecimientos evangélicos de la tentación en el desierto y de la transfiguración de Jesús, que ha superado la prueba escogiendo ser el Mesías humilde y paciente. Es contemplado en la gloria. Cristo en su cuaresma se apoyó en las Escrituras y por ello hizo opciones decisivas para su misión mesiánica. Él es el modelo de todo discípulo que quiera seguirlo por el camino que trazó, el único que conduce a la gloria. Vivir la conversión es, en la vida del cristiano, lo que es un automóvil tomar al volante asignándole una dirección. Mediante el volante, la dirección del auto puede ser corregida de manera constante, y mediante la conversión el cristiano corrige su proceder en la vida y conforme a las enseñanzas de Cristo. El llamado a la conversión alcanza, primero, nuestra manera de concebir la vida. La palabra de Dios nos ilumina, haciéndonos ver las cosas como Dios las ve. Luego de esta uniformidad de criterio, sigue la acción. Actuar como el Señor actúa con nosotros, perdonando, alentando, ayudando. La penitencia cuaresmal está en esa línea. Sacrificarse para purificarse y para ayudar a los demás. Se va entendiendo la práctica de renuncias con la finalidad de socorrer a los que padecen necesidades. Así se vuelve a encontrar la dimensión caritativa y social que tuvo el ayuno en la tradición cristiana. Esto es lo que nos enseña el concilio. La penitencia del tiempo cuaresmal no debe ser solo interna e individual, sino también externa y social. La segunda parte de la cuaresma nos invita a profundizar nuestra fe. Lo que verdaderamente caracteriza a la cuaresma es la escucha de la palabra de Dios, acompañada esta de una actitud contemplativa orante. Es la abundancia del anuncio que se hace de ella y su acogida filial lo que conduce al cristiano a su superación moral, al conocimiento más profundo de los elementos constitutivos de la fe. Así pues, la cuaresma debe ser un tiempo privilegiado para instruir a los cristianos mediante la meditación de la palabra de Dios. La purificación e iluminación son los contenidos de la última parte de la cuaresma, etapa que coincide con la preparación inmediata a la Pascua. Se debe prestar aquí la mayor atención a la purificación del corazón, a través de la revisión de vida que descubra nuestros errores y nos ayude a encontrar los medios para superarlos. La contemplación de Cristo, que va resueltamente hacia el Calvario, ilumina el espíritu y le hace comprender aquella invitación que se presenta en el Evangelio de San Lucas. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame.